en los últimos 50 años, el aumento de la población mundial ha sido brutal. Hemos pasado de 4.000 millones, billion, ¿no? Los americanos billion son 1.000 millones, a 9.000 millones estimado en 2046. Esto es una estimación que hace tiempo que se ha hecho. Yo creo que este gráfico es mucho más apropiado. Daos cuenta, desde 1500, principio de la modernidad, vamos a tomar esa fecha, hasta 1800, 1850, apenas éramos 1.000 millones de habitantes. No pasábamos de 1.000 millones de habitantes. Sin embargo, la revolución industrial y la disponibilidad de recursos hizo que hubiera una explosión demográfica y ha crecido muchísimo. Como veis, de 1900 al año 2000, el crecimiento es brutal. Hemos llegado en el año 2000 a más de 6.000 millones de habitantes. Según esta gráfica, en el año 2050 seremos 10.000 millones. Hoy somos 7.850 millones de habitantes en el planeta Tierra. Claro, algunos dirán, esto lo he oído yo a gente cercana al Opus, ¿no? Dicen, no, es que el planeta Tierra es capaz de albergar a más de 16.000 millones de seres humanos. Bendito sea Dios. Ojalá fuera verdad. Pero aunque fuera verdad, en algún momento habría que plantearse limitar la población. El problema no va a ser si limitamos o no la población. La población se va a limitar. El problema es que si lo hacemos de forma consciente y ordenada o si lo que hacemos es que el mercado limite la población. Si dejamos que el mercado limite la población, pues eliminamos a los pobres, que son los que nos sobran, eliminamos a los pobres del tercer mundo, dejamos que se mueran en sus países o que las pandemias les afecten a ellos. Daos cuenta lo que ha pasado con la vacuna. Los países de África no tienen acceso a la vacuna. Estados Unidos ha comprado 7 vacunas por cada habitante, 7. Europa ha comprado 4 vacunas por cada habitante. Claro, el ritmo de producción es escaso, ¿no? Países como la India y Sudáfrica han pedido que se libere la patente de la vacuna y que cualquier país pueda hacer la vacuna. ¿Por qué no se hace esto? Pues porque vivimos bajo un régimen ideológico neoliberal donde lo que importa es el beneficio económico que pueda producir algo y no el beneficio social. Daos cuenta que la Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca han recibido miles de millones de dólares de inversión pública para que realicen, para que hagan, y me parece muy bien, pero si han recibido inversión pública, las vacunas son públicas. Las vacunas no son privadas, no son de la empresa Pfizer que las produce en Bélgica y por eso cuesta mucho repartirlas entre todos los países, porque produce pocas, claro, pues abrámosla. Pero claro, esto ya entramos, el problema es este es el problema, el meollo central de esto, ¿no? Entonces, si nosotros no intervenimos para controlar la población, lo hará el sistema por sus propios medios, que es eliminar a los que creen que sobran. Y yo creo que lo más inteligente es utilizar la racionalidad para ver cómo se puede hacer un control de la población. No podemos seguir creciendo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva, fijaos, este mapa os da una idea de dónde está la población mundial, ¿no? Más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado son los puntitos rojos, todo lo rojo. ¿Os dais cuenta que todo eso está pegado a zonas costeras en la mayoría, excepto en Europa? La mayoría son zonas costeras. Eso no es casualidad que sean zonas costeras. ¿Por qué? Pues porque en las zonas frías del norte o del sur, en las zonas desérticas o en las zonas altas, no se puede vivir. No solo no se puede vivir, no se puede producir alimentos con suficiente cantidad. Por ejemplo, Siberia prácticamente es un desierto inhabitado, pero tiene un montón de recursos naturales, pero no para producir alimentos, sino recursos naturales pues, en el subsuelo o los grandes bosques que hay allí, ¿no? Lo que puede producir. La gente se acumula ahí, en esos lugares que son los lugares más aptos para vivir. Después vamos a hablar de la crisis ecológica. El cambio climático está produciendo que esos lugares costeros, dentro de 100 o 200 años, vayan desapareciendo por el aumento del nivel del océano. Según sube el nivel del mar, ya dicen que Bangladesh en 2050 va a ser casi inhabitable, porque en cuanto suba 1 centímetro el nivel del mar, eso en un temporal es 1 metro que el mar arrastra dentro de la tierra y zonas muy bajas costeras acaban arrasadas. Y en cuanto esa zona quede inundada de agua del mar,
es muy difícil que se pueda volver a cultivar ese año. Cuando vuelva otra vez a inundarse de agua del mar, queda salinizada, en fin, se destruyen las tierras fértiles que coinciden en las zonas donde vivimos. Bueno, este mapa es bastante visual, ¿no? De dónde nos concentramos. Y cada vez somos más para menos territorio. No sucede lo mismo en España, ¿verdad? Porque España es un territorio bastante poco poblado. Somos 500.000 de kilómetros cuadrados, somos 47 millones de habitantes. Alemania tiene 2/3 de nuestro territorio en extensión y tiene 80 millones de habitantes. O sea, España puede poblarse todavía más, pero no todas las zonas se pueden poblar más. Aquí tenéis, por ejemplo, el consumo mundial de energía por países, ¿no? Cómo afecta esa población al consumo de energía. Ya hemos pasado a la crisis energética, claro, porque aquí hay una consecuencia, y es que no todo el mundo consume la misma cantidad de energía, pero ahí tenemos en rojo superior a 10.000 kilogramos equivalentes de petróleo. En 2010 este era el dato. Australia, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Arabia Saudí, claro, Arabia Saudí le sobra nada en petróleo. Y luego hay países que consumen entre 5.000 y 10.000 o entre 2.500 y 5.000. Y luego hay países que apenas consumen energía, ¿no? También hay una desigualdad, pero hay muchos países que consumen demasiado. Es decir, cada habitante de España consume así como 3.000, 4.000 kilos de petróleo equivalente. No quiere decir que consumas el petróleo, porque el petróleo que se consume no es solo el que echo yo en mi combustible de mi coche, sino también el que va en la ropa que utilizo. La ropa, mucha de ella está producida con material sintético, y el material sintético viene de la industria del petróleo, pero luego también tiene que ser transportada. El transporte mundial genera mucha contaminación y genera mucho consumo energético. Y todo eso hay que incluirlo. Cuando yo compro unas uvas que vienen de Chile o unas sandías, que el año pasado vi una sandía de Nigeria, una sandía de Nigeria. Sí, a mí me parece muy bien que los nigerianos produzcan sandías, pero traer una sandía de Nigeria a España tiene sentido ecológico, tiene sentido energético, no tiene ningún. Podrá tener sentido económico si estamos deseando comer sandías en el mes de febrero, pero esto es más una cuestión de mercado que una cuestión de necesidad, porque en febrero tenemos otras frutas para comer. Aquí las sandías se comen en mayo, en junio y sobre todo en julio y agosto, que están buenísimas, ¿no? Es cuando están en su sazón. Por eso sabéis que hay todo un movimiento que se llama kilómetro cero, ¿no? Consumir productos que estén cerca de nosotros a no más de 100 kilómetros de donde se han producido, porque no tiene sentido comernos las papayas de no sé dónde. Eso no tiene sentido. Esa cantidad de energía que se ha gastado no tiene ningún sentido. Y sobre todo esa cantidad que está asumida en todo lo que tenemos, en las casas, en los coches, en los móviles, en cualquier cosa que compramos hay energía metida. Y esa energía es muy importante. Y luego, al final, el problema es que acaba en desperdicio. Bueno, aquí, me permitís un momento. Aquí en este cuadro podéis ver en la línea, gris clara, podéis ver la cantidad de gigatoneladas de CO2 que se emiten al año, ¿no? De 2000 a 2018 son datos constatados. A partir de ahí son lo que se espera o lo que debería suceder. Daos cuenta que en 2000 producíamos 23 gigatoneladas de CO2 en la atmósfera y en 2018 emitíamos unas 33 gigatoneladas. O sea, es un aumento del 50% en solo 18 años. En solo 18 años, esto es un dato brutal, porque en los primeros 18 años del siglo XXI hemos emitido a la atmósfera más CO2 que en los 200 años anteriores. Ojo, 200 años en 20, vamos a redondear. El proceso es que siga así, es decir, el escenario esperado es que sigamos emitiendo hasta llegar en 2050 a 36 gigatoneladas, probablemente sea más. Ahora con la pandemia se ha frenado un poco, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero por parte de la automoción o la industria, pero yo creo que si se solucionan problemas de la pandemia, esto va a crecer mucho más. Sin embargo,
Para un desarrollo sostenible, la línea debería ser la verde. ¿Veis la línea verde hacia abajo? No, sí, se ve perfectamente. Deberíamos ir de las 33 gigatoneladas del año 18 a 10 gigatoneladas en el año 2050. Si os dais cuenta, eso supone una reducción absoluta del consumo. Absoluta. Claro, eso no lo quiere. Si habéis leído a Naomi Klein, la famosa la doctrina del shock, el capitalismo, el auge del capitalismo, del desastre, y luego el penúltimo libro que publicó se llama así, Esto lo cambia todo. El cambio climático lo cambia todo. Porque si queremos seguir viviendo en este planeta, y no hay más planetas, porque todo esto de la Luna y Marte son tonterías. O sea, ni va a ser dentro de 100 años ni dentro de 1000, y en todo caso, aunque fuera, sería para unos poquitos, muy poquitos. El resto de la población no podría de ninguna manera. Además, que es que no es eficiente energéticamente. Es decir, si queremos vivir en este planeta, tenemos que reducir el consumo. No queda más remedio que reducirlo, ¿no? Y esto es uno de los datos. Ojo, todos los datos que yo dé aquí esta mañana y que yo voy a mostrar están tomados de agencias internacionales que son muy conservadoras en sus predicciones para el futuro. Son muy conservadoras. Si tomas los datos de otros, no los he tomado porque me parece que ya con los conservadores tenemos bastante para ver el efecto que esto está produciendo. Espera un momento, ¿qué pasa? No me cambia. Ahora, mira, estos son las reservas de petróleo que están, esto está sacado de Bloomberg, las reservas de petróleo probadas y las estimadas, ¿no? El petróleo que nos queda. Esto siempre en los medios de comunicación se dice, quedan no sé cuántos billones y billones de barriles de petróleo de reservas. Ojo, una cosa es la reserva y otra cosa es el recurso. Hay que distinguir entre reserva y recurso. Una reserva es la cantidad de petróleo que sabemos que hay aquí debajo. Un recurso es la cantidad de petróleo que podemos sacar de ahí, que es distinto. No es lo mismo una reserva que un recurso. Bien, por ejemplo, Venezuela tiene 95, esto está tomado en miles de millones de barriles, 95.000 millones de barriles de petróleo en la franja del Orinoco. Ese petróleo está a 3.000 metros de profundidad, debajo de unas costras de sal enormes. Y es un petróleo malísimo, malísimo. Si lo que le pasa a Venezuela es que el petróleo es malísimo, es un petróleo espeso, muy denso, de muy baja calidad. Venezuela le está comprando petróleo a Rusia para inyectarlo en sus pozos de petróleo, disolver el petróleo malo y sacarlo todo. Por eso es un petróleo tan caro. Esto es lo que se llama en el argot la TRE, la tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético es cuántos barriles de petróleo tienes que utilizar para obtener X barriles de petróleo. Quien tiene una tasa de retorno energético más alto es Arabia Saudí. Por eso Estados Unidos, desde los años 70, se aseguró el control de Arabia Saudí protegiendo a la dictadura del Golfo, ¿no? A la dictadura del Golfo, con sus portaaviones, protegiéndoles, porque allí estaba el petróleo más barato después del de Texas. El de Texas es el petróleo más fácil de sacar del mundo. O sea, lo habéis visto en las películas, ¿verdad? En cualquier sitio en Texas hay una bomba sacando petróleo, porque está ahí debajo, nada, a unos metros. Es fácil de sacar. Tiene una tasa de retorno energético de 30, es decir, por un barril sacas 30. Claro, eso es baratísimo, ¿no? En Arabia Saudí pasa casi lo mismo. En el Mar del Norte también tiene una tasa de retorno energético muy alto, pero es que en Venezuela, en Canadá, las arenas bituminosas del Canadá, que eso es una barbaridad. ¿Sabéis lo que son las arenas bituminosas? ¿No? Eso es betún, eso no es petróleo, eso está debajo de los bosques, hay capas de arenas bituminosas que tienen que extraer, primero quitar el bosque, después extraer eso, después lavarlo, la cantidad de agua que tienen que contaminar para lavar eso, calentarlo, transportarlo y convertirlo en un petróleo que sirva para algo. Que además las arenas bituminosas del Canadá, junto con el petróleo del Golfo, no sirve para hacer diésel. Solo puedes extraer diésel del petróleo crudo. Y el petróleo crudo ahora mismo es el 60% de todo el petróleo que hay en el mundo. El petróleo crudo es el verdadero petróleo. Lo demás no es petróleo. Ni las arenas bituminosas, ni el fracking, el esquisto que se saca por fracking, todo eso no es petróleo. Lo que pasa es que le llaman líquidos del petróleo y con eso encubren que en realidad hemos pasado de 70 millones de barriles diarios de petróleo crudo hace 10 años a prácticamente 58 millones de barriles diarios de petróleo crudo, del verdadero petróleo. Lo demás son
sucedáneos que no sirven para hacer diésel, que no se puede extraer suficiente energía de eso, que lo tienes que mezclar con gas natural para poder obtener un líquido adecuado para inyectarlo dentro del sistema, en fin, barbaridades, ¿no? En todo caso, las reservas probadas son las que veis en verde oscuro. Las otras reservas estimadas y por descubrir, daos cuenta el término, ¿eh? Reservas por descubrir. Pues si no las hemos descubierto, ¿cómo sabemos que están? ¿Qué hay que hacer? Invertir mucho dinero para preparar pozos petrolíferos, campos petrolíferos y sacar de ahí el petróleo. Bien, los últimos datos que tenemos es que las empresas petrolíferas mundiales, y el caso paradigmático es Repsol, la Repsol española, están desinvirtiendo desde hace 5 años. Llevan 5 años de desinversión. Ya no invierten en buscar y en poner en valor nuevos pozos de petróleo. Los pozos de petróleo de los que vivimos hoy son pozos de petróleo maduros. ¿Qué es un pozo de petróleo maduro? Es un pozo de petróleo al que se le ha sacado la mitad del petróleo. Cuando tú tienes una bolsa de petróleo crudo, ya no hablo del otro, hablo del crudo, tú pinchas y sale solo. Pero sale solo por su propia presión hasta un punto. Llega un punto en que ya no sale solo. ¿Qué tienes que hacer? Pinchar pozos paralelos, inyectar agua o gas para que ese petróleo suba arriba. Pues bien, la mayor parte de los pozos de petróleo del mundo son pozos maduros. Ya están en esa fase. Por eso sabemos que de aquí a 5 o 10 años va a haber una crisis energética brutal, porque no hay suficiente petróleo. Por eso están ahora haciendo todo el paripé este de la energía verde, ¿cómo le llaman? El hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el mayor engaño de la Tierra. Lo que está haciendo Alemania en África es una barbaridad. Alemania está invirtiendo para hacer grandes plantas de hidroeléctricas para que con la energía de la planta hidroeléctrica se convierta el agua en hidrógeno y el hidrógeno a través de un tren llevarlo a Alemania, pasando por cargueros. O sea, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque daos cuenta que los grandes ríos africanos todavía pueden producir mucha energía, pero esa energía no nos la podemos traer aquí porque la energía que producen las hidroeléctricas tiene un espacio limitado donde puede llegar. Una forma de robarles la energía a los africanos, como ya no les hemos robado bastante, no les hemos robado la tierra, no les hemos robado el mar, ahora les robamos la energía. ¿Cómo? Convertimos aquella energía en hidrógeno, el hidrógeno lo empaquetamos y nos lo traemos. Es un robo. Y esto lo va a hacer la Unión Europea con fondos de la Unión Europea y con financiación de la Unión Europea a través de los fondos de recuperación que han aprobado para España, para Italia. Es una barbaridad. Y sin embargo, pues se va a hacer. Y esto no tiene las patas muy cortas porque es una energía que no vas a poder sostener. Para empaquetar el hidrógeno tú tienes que congelarlo, ¿no? El hidrógeno tiene que estar en hidrógeno líquido, tiene que estar a altísimas presiones y muy baja temperatura. Lo tienes que empaquetar en una especie de termo que tiene fugas, que no puedes evitar que tenga fugas, que cada mes que pase vas a perder, tienes que transportarlo. En fin, cada vez que se trasvasa el hidrógeno, por ejemplo, ahora hablan de los coches de hidrógeno, cuando tú cargas un coche de hidrógeno, en el momento en que tú lo sacas del recipiente y lo metes en otro, pierdes también energía. O sea, es el chocolate del loro. Pero bueno, con esto nos creemos que vamos a ser verde y no vamos a contaminar. Vamos a contaminar el doble. Bueno, la crisis energética está servida, ¿no? Será cuestión de tiempo que llegue, no es más. Por ejemplo, aquí tenéis la tabla de la producción mundial de petróleo. Tenéis, por un lado, la producción total del mundo en 2015 hasta 2018, de 96,83 millones de barriles por día a 99,91 millones de barriles. Pero estos son todos los líquidos, dice Global Petroleum and Other Liquids. ¿No? Los liquids estos son esas cosas que no son petróleo, pero que le llaman petróleo, de alguna manera. Y el consumo mundial está en 99,74 en 2018. Ha bajado un poquito en 2020 por la cuestión de la pandemia, pero la tendencia es de crecimiento. Y esa tendencia de crecimiento nos va a poner en un límite que va a ser imposible de superar. Aquí tenéis el consumo mundial ya no de petróleo, sino de energía, y tenéis todos los tipos de energía. Y si os dais cuenta, el consumo mundial sigue una línea ascendente en todos los niveles. La nuclear, la renovable muy poquito sube. Esto de que las renovables van a sustituir es falso. O sea, energéticamente las renovables no pueden sustituir.
¿Y por qué no pueden sustituir? Pues porque para producir energía solar tú tienes que producir placas solares. ¿Y con qué se producen las placas solares? Con petróleo. Con petróleo y con tierras raras. Tierras raras que son altamente contaminantes, muy contaminantes. Por lo tanto, la energía solar no es ninguna panacea. De hecho, yo me lo he planteado, ¿no? Digo, oye, pues pongo unas placas solares y ahora es que no hay ahorro. Es mentira, no hay ahorro. Es preferible seguir consumiendo la energía directamente. Es preferible quemar carbón para producir electricidad que utilizar el petróleo para producir placas solares que las pones y te produzcan energía. Es preferible el otro. La energía, cuanto más primaria sea, mejor. El gas, el carbón, el petróleo, es mejor. Consumes menos energía, gastas menos. El coche eléctrico es otra de las engañifas que nos han metido, el coche eléctrico. Esto no es más que para que sigan existiendo el transporte, la barbaridad del transporte individual. La única salvación es el transporte colectivo. Debería desaparecer el transporte individual. Desaparecer, no digo reducir, digo desaparecer. Un coche eléctrico no consume menos que un coche de combustible. No consume menos. Porque la energía que se produce eléctricamente, esa energía eléctrica se ha producido en parte con energías fósiles. Y luego, ¿el coche cómo se ha producido? Con petróleo, con tierras raras, con metales. Estábamos en las mismas, prácticamente estamos en la misma. El coche eléctrico es otra engañifa que con dinero público van a costear a las clases altas que tengan coches eléctricos y no se sientan culpables contaminando. Eso es lo que se va a hacer con el coche eléctrico. Bueno, el consumo de energía está disparado y no tiene límite. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro sistema económico que todo crezca. Crece y además hay una relación directa entre energía y economía. Para que crezca la economía tiene que subir el consumo energético. Si desciende el consumo energético, desciende la economía. Y la prerrogativa en el capitalismo es que crezca la economía, por tanto el consumo energético tendrá que subir. Salga de donde salga, ya le darán la vuelta. Cuando parecía que no iba a haber más petróleo, o que íbamos a tener una crisis de petróleo, se inventaron el esquisto, ¿no? Se inventaron el fracking, que ha sido una locura lo del fracking. Aquí en Murcia tuvimos la suerte de que quiero pensar que cierto movimiento ecologista lo consiguió, pero quien lo consiguió es que no era rentable. En la zona de Moratalla o tal encontraron, no sé si conocéis Murcia, pero en la zona del noroeste, en Moratalla, una zona preciosa, encontraron que hay esquisto, ¿no? En el subsuelo. Pero fijaos lo que hay que hacer. Hay que llevar máquinas que perforen. Hay que perforar verticalmente. Y luego, una vez que has perforado, perforar horizontalmente. Romper esa piedra con presión, con agua, es agua, arenisca y una serie de productos químicos que le echan, y entonces liberar eso y sacarlo y a través de camiones sacarlo de ahí. O sea, una destrucción absoluta del subsuelo y de lo que está encima del suelo para sacar prácticamente nada. En Estados Unidos han perdido hasta la camisa los que apostaron por el fracking. Y si no han perdido más todavía es porque ha habido mucho dinero público invertido en eso. Como ahora aquí en Europa se va a invertir en la barbaridad del hidrógeno verde. Es una locura. Es un gasto de dinero estúpido que no va a ningún sitio y que lo único que va a hacer es luego justificar que no podamos gastar el dinero en otra cosa. Esta crisis energética nos lleva a la crisis ecológica. Es consecuencia, ¿no? La crisis espacial, la crisis energética, la crisis ecológica. La crisis ecológica está motivada, por un lado, por el modelo económico de desarrollo productivista, ¿no? por ese modelo de desarrollo productivista, pero por otro lado también por la cantidad, la presión de la cantidad de habitantes que hay en el planeta. Es decir, 7.800 millones de seres humanos, aunque fuéramos muy morigerados en el consumo energético, estaríamos todavía consumiendo tanta energía y produciendo tantos residuos que no sería sostenible para el planeta a largo plazo. Si ahora no es sostenible a corto plazo, aunque fuéramos muchos menos, aunque consumiéramos menos, aunque todos fuéramos muy ecologistas, tampoco sería sostenible. Ese es el problema, que no es sostenible tal como estamos. Fijaos, esto lo saqué el 7 de enero, estamos más o menos igual, de 2021, y las emisiones de CO2 que están aquí, estamos en 414 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Estos son los 2 últimos años. Veis que hay una curva que sube y baja porque el CO2 aumenta en invierno
y disminuye en verano, ¿no? También por la respiración del planeta, ¿no? Sabéis que el planeta respira. Cuando salen las plantas consumen CO2, cuando las plantas mueren, pues aumenta el CO2. Bueno, por esa respiración, pero daos cuenta que hace 2 años, en estas mismas fechas, estábamos en 410 partes por millón de CO2, de partículas de CO2 en la atmósfera, y ahora estamos en 414 partes por millón. El aumento anual es de 2 partes por millón cada año. La perspectiva es que en 2100 hayamos subido a 550, a 600 o a 650 si sigue igual, si el aumento sigue igual, si no paramos este aumento. Un dato muy preocupante es que durante la pandemia no ha disminuido el CO2 en la atmósfera. Ha disminuido el consumo de combustibles fósiles, pero no el CO2 en la atmósfera. Yo pensé, yo sigo esto a diario, prácticamente a diario consulto los datos. Pensé en la pandemia, oye, estos 2 meses se tiene que notar, porque si estamos todos en casa, si no usamos el coche, si no, pues no se ha notado. Y esto es porque el sistema climático ya ha cogido una dinámica que es muy difícil frenarla en poco tiempo. Es decir, solo acciones bruscas podrán frenar en medio plazo esta dinámica. Esta dinámica es muy peligrosa. Hay un informe que dice que las concentraciones de CO2 en la atmósfera, los efectos en el clima de las concentraciones de CO2 llevan un retardo de 30 años. Dicho de otra manera, los efectos de 2021 son la consecuencia de las emisiones de 1990. Si pensáis esto, asusta. Asusta porque en 1990 apenas emitíamos 5 gigatoneladas al año de CO2 y ahora emitimos 35 gigatoneladas de CO2 al año. Asusta pensar qué va a pasar en 2060. Pero probablemente tienen razón esas investigaciones porque se ha ido viendo que hay una cadencia entre la emisión y ahora después explicaré uno de los motivos de esa cadencia. Esta gráfica la conoceréis si habéis visto la película de Al Gore, ¿no? Una verdad incómoda. Si la habéis visto, esto lo cuenta muy bien a él ahí. Y aunque Al Gore lo cuente porque tiene una empresa de energía renovable, de cosas verdes, lo hace por el interés, te quiero Andrés, ¿no? Los americanos no se mueven si no es por el dólar. Sin embargo, es cierta. Es decir, se han tomado datos, habéis visto la película El día de mañana, ¿no? Pues en la película El día de mañana están tomando las muestras en la Antártida, en el Ártico. En el Ártico están tomando las muestras, cilindros de hielo, ¿no? Sacan muestras de varios metros de profundidad y según baja son años atrás, en el pasado, que se han ido acumulando. Y las moléculas de la atmósfera se han quedado atrapadas en el hielo. Luego tú cortas, analizas esas moléculas y sabes cuánto CO2 había en la atmósfera hasta hace 800.000 años. Desde hace 800.000 años, el CO2 ha ido subiendo y bajando. Cada vez que ha bajado el CO2, se ha producido una edad de hielo. Cada vez que ha bajado el CO2. Lo podéis ver hace 750.000 años, 650.000 años, 500, siempre ha habido una edad de hielo. Aumenta el CO2, el hielo desaparece porque se calienta la atmósfera. Pero fijaos, nunca ha subido de la línea de los 300, nunca. Ese ha sido el 300 partes por millón. Ojo, estamos en 414. 300 partes por millón era el límite máximo. No sabemos cómo reacciona el planeta por encima porque no tenemos datos del pasado. Pues fijaos, hoy estamos aquí arriba. Estamos en 414 partes por millón y subiendo. Es más, creí que lo tenía después. Si os fijáis, solo desde esto es 1958, cuando Keeling, el profesor estadounidense que empezó a tomar medidas de CO2, empezó a medir en Mauna Loa, en Hawái, empezó a medir el CO2 de la atmósfera. Ahora mismo se toman mediciones de todo el planeta, pero la de referencia es la de Hawái, porque Hawái está lejos de muchos puntos de gran industria y sus datos son más fiables. Los datos de Detroit no son los datos de Mauna Loa o los datos de Cartagena, ¿no? Aquí al lado en Escombreras, no son los datos de Mauna Loa, pero se toma como la media mundial, ¿no? Desde 1958 la subida ha sido bestial. Daos cuenta que es imparable. Y eso no parece que es las cosas, cuando entran en una dinámica, es muy difícil frenarlas de golpe. Y lo más probable es que sigamos subiendo hasta Dios sabe dónde.
Esto nos lleva a varios escenarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una comparativa entre las emisiones de combustibles fósiles, tenemos los datos, las emisiones históricas de combustibles fósiles y un escenario de emisiones futuro estable. Debería haber una reducción de emisiones en el futuro. Si eso fuese así, la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, lo tenéis justo debajo, la cantidad de CO2 debería quedarse plana. Es decir, para que la cantidad de CO2 se quede plana y no siga subiendo, tenemos que reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, lo más probable es que suceda algo parecido a esto, ¿verdad? Que el consumo de combustibles fósiles que ha tenido una pequeña caída en los 2 últimos años siga subiendo y, por tanto, que las emisiones de CO2 sigan subiendo. O, peor aún, que tengamos este escenario, que los combustibles fósiles aumenten de una forma disparada y que, por tanto, la cantidad, fijaos, llegar a 700 partes por millón de CO2 en la atmósfera sería el suicidio del planeta. El suicidio para nosotros. La vida en el planeta Tierra seguiría existiendo, pero los seres humanos no podemos sobrevivir en un planeta con esa concentración de CO2, porque nos convertiríamos prácticamente en una atmósfera cercana a la de Venus, ¿no? En la que no puede haber vida, digamos, superior. Es imposible. Entonces, esta es la dimensión de la crisis en la que estamos. Esto nos va a afectar sí o sí. Y si no me afecta a mí, yo sé que a mis hijos les va a afectar. O sea, si no me preocupa porque no me afecta a mí, debería preocuparme porque le afecta a mis hijos, a los que quiero, o a mis futuros nietos, en caso de tenerlos. Daos cuenta que esta emisión de CO2, ojo, los gases de efecto invernadero, que no es solo el CO2, el metano, uno de los gases que produce más efecto invernadero es el metano, más que el CO2. También el vapor de agua, pero el vapor de agua yo no lo considero porque el vapor de agua es una consecuencia del calentamiento. Si se calienta, pues hay más vapor de agua. Fijaos, los datos que tenemos de temperatura media, de temperatura media en la Tierra, desde 1880 son estos, ¿no? Y más o menos hemos estado en la temperatura subiendo respecto a la línea basal, ¿no? Subiendo, bajando, hasta más o menos 1980. A partir de 1980 se produce una subida prácticamente disparada. Hemos pasado de estar en 0,4 grados por encima de la media, de los 14 grados y medio de temperatura media del planeta, a estar prácticamente a 1,6. Este punto rojo era en 2018, ese punto rojo. Sabéis que 2020 ha sido el año más caluroso del planeta y que el anterior año más caluroso fue 2016. En España, 2020 ha sido el más caluroso. El segundo, 2019. El tercero, 2018. El cuarto, 2017. Llevamos una progresión brutal de calentamiento y hay una relación directa proporcional entre emisiones de gases de efecto invernadero y aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura podría no ser... Hay un libro que se llama El futuro profundo, en el que aporta una hipótesis que podría no ser tan malo. Ahora después aportaré esa hipótesis, porque puede ser interesante. Yo no la creo, pero es una hipótesis interesante. Bueno, este aumento de la temperatura produce una cantidad de efectos a nivel climático brutal, porque el clima es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre distintas variables, no el tiempo. Claro, como tenemos expertos en España de la talla de Lambán, ¿no? El presidente de Aragón, que dice que el cambio climático dónde está, o el presidente aquí de Vox en Murcia, Antelo, que dice que dónde está el cambio climático. Bueno, como son tan inteligentes, pues los dejaremos a ellos que gobiernen, bueno, no quiera Dios, pero les dejaremos que piensen lo que quieran. Una cosa es el tiempo y otra cosa es el clima, ¿no? Esto lo sabemos perfectamente. El tiempo que hace tiene que ver por lo que hace en un momento dado. Y el clima es la sucesión a lo largo del tiempo, ¿no? De ese tiempo atmosférico. De hecho, este Filomena es causa del cambio climático. Aunque no lo quieran creer los espabilados estos, Filomena es causa del cambio climático. Después, en otro gráfico, lo explicaré por qué es causa del cambio climático. Aquí tenéis también el aumento de las temperaturas hasta... Perdón, es que no consigo verme yo a mí. Eso es. Hasta más o menos 2025, estamos por ahí, el aumento global de temperaturas por el que estamos. Estamos en 1,2 más o menos. Puede ser que lleguemos a 2 grados antes de 2050. 2 grados de aumento de la temperatura media del planeta es una barbaridad. Nada más que 2 grados. Aquí tenéis
un gráfico, que yo solo he encontrado un gráfico hasta 2010, pero la tendencia ha seguido igual, que relaciona, por un lado, la cantidad de CO2 en la atmósfera, esta raya roja es la cantidad de CO2 en la atmósfera, cómo va subiendo desde 1960 hasta el año 2010, que estaba en 390 partes por millón, pero ahora mismo está aquí, está aquí. Pensad que eso está aquí. Y por otro lado tenemos el CO2 disuelto en el agua, que es esta línea azul. ¿Veis cómo va aumentando el CO2 disuelto en el agua? Esta es una de las causas de por qué no ha aumentado tanto la temperatura en el planeta, porque los océanos están asimilando el CO2, se lo están comiendo. Mientras los océanos puedan asumir CO2, en la temperatura en el planeta no subirá mucho, pero ojo, esa temperatura de los océanos, cuando llegue a un punto determinado, dejarán de asumir CO2 y todo el CO2 quedará en la atmósfera. Y para eso no falta tanto. No sabemos exactamente cuándo, porque nos han sorprendido mucho los océanos asimilando mucha cantidad de CO2. Es una cosa brutal. Claro, al asumir CO2 están asumiendo energía. Es una forma de coger energía los océanos. Eso hace que las tormentas sean más fuertes, que los temporales sean más fuertes. Pero un hecho que es concomitante al aumento del CO2 disuelto en el agua del océano es la disminución del pH, la línea verde es el pH. El pH de los océanos está disminuyendo, es decir, se están acidificando, se están volviendo ácidos. Un océano que se acidifica es un océano en el que se empieza a desequilibrar la cadena trófica. El océano produce plancton marino, el fitoplancton y el zooplancton. El fitoplancton y el zooplancton pueden sobrevivir o pueden vivir en un pH más bajo o más ácido, ¿no? Pero llega un punto en que eso se desequilibra. Pero, por ejemplo, una de las cosas que está sucediendo es que los corales se están diluyendo, los corales, por el aumento de la temperatura y por el blanqueamiento, ¿no? Que se llama de los corales, y por el aumento de la acidez. O que los animales que viven con concha son incapaces de generar esa concha por la acidez, o que les cuesta mucho generar esa concha. Por tanto, poco a poco, de una forma paulatina pero progresiva y segura, lo que se está produciendo con el aumento de CO2 disuelto en el agua es un aumento de la acidez del océano. Aquí veis datos, por ejemplo, en Mauna Loa, en Hawái, de aumento del CO2, cómo va aumentando el CO2 hasta 2015, el aumento de la acidez por el aumento de CO2 y aumenta la acidez porque disminuye el pH. A la izquierda lo veis, ¿no? Aquí a la izquierda veis que disminuye el pH. Y aquí tenéis el contenido de energía que hay en los océanos, ¿no? Cómo va aumentando ese contenido de energía. Aquí tenéis claramente las dos curvas. Cuanto más dióxido de carbono se disuelve, menos pH tenemos, más ácido está. Bueno, esta imagen nos habla, en la línea negra, son datos constatados, datos constatados. El histórico de emisiones de gases de efecto invernadero, no solo de CO2, también de metano. Ojo, el metano lo expulsan, por ejemplo, las vacas, ¿no? Pero la gran cantidad de metano que expulsan las vacas son las que utilizan los americanos para producir hamburguesas, no las vacas de la Pampa Argentina, ni las vacas del Valle del Esla, cuya carne es muy sabrosa. No, son las vacas producidas en África en grandes extensiones de terreno donde se utiliza el forraje y el cereal para engordar las vacas y esas vacas se utilizan para hacer carne, para hacer hamburguesas. O sea, el problema es la cadena generada de suministro y de reproducción del capitalismo. El problema no es las vacas. Es que le quieren echar la culpa a las vacas. Los vacanos, bueno, sí, claro, cuantas más vacas haya, peor, porque producen más metano. Pero daos cuenta que si seguimos como estamos, current policies, en azul, podremos llegar a una cantidad de gigatoneladas de CO2 en la atmósfera brutal. Antes decíamos 33 de CO2. En total son unas 48 gigatoneladas de todos los gases de efecto invernadero, ¿no? Deberíamos, para quedarnos en 1,5 grados de temperatura, de aumento de la temperatura, deberíamos disminuir, como veis en la línea, a ver si lo señalo, en la línea verde. Deberíamos disminuir hasta quedarnos muy poco por encima de 30. O sea, esto es brutal, la cantidad de reducción que hay que generar. Y pensad que reducir significa dejar de consumir. Reducir significa dejar de consumir. Esto de que
las tres R's, ¿no? de la ecología, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar, ¿no? No, esas no son las tres R. Las tres R son reducir, reducir, reducir. Esas son las tres R's. Reciclar y reutilizar es de inteligentes. Reducir, reducir y reducir. Bueno, aquí tenéis tres ejemplos de lo que está pasando con el metano. Por ejemplo, estos son, aquí a la izquierda, aquí tenéis, estos son geles de metano que están en el fondo marino, en las zonas frías, que están allí desde hace miles de años, están en el fondo marino, pero como está aumentando la temperatura del océano, están saliendo a la atmósfera y se están liberando. Aquí tenéis como un señor hace un agujero en Siberia y le mete fuego, porque el metano está debajo del permafrost. El permafrost se está derritiendo y está liberando, ¿no? Estas son algunas de las consecuencias. Y estos agujeros, imagino que lo habréis visto en televisión, ¿no? Estos agujeros han aparecido en Siberia y son producidos por el metano concentrado debajo de la Tierra que en un momento explota y produce ese agujero, ese cráter. Ese cráter puede tener 30 metros de ancho, ¿eh? No estamos hablando de una broma. Es metano que está enterrado, que ha estado ahí durante miles de años, cuando la tundra siberiana era otra cosa, y que ahora se está librando a la atmósfera. Y son cantidades de metano brutales las que están sucediendo. Por ejemplo, son dos fotografías que la NASA tomó el 12 y el 13 de julio de 2014. El 12 de julio a la izquierda podéis ver cómo estaba congelada la superficie de Groenlandia. El 13 de julio se había descongelado la superficie, no todo. Se había quedado hecho agua, por eso se refleja en rojo. En un día, el aumento de las temperaturas fue de este nivel. Ahora puedo explicaros que Filomena es una consecuencia del aumento de la temperatura en el Polo Norte de 50 grados. El Polo Norte ha aumentado en las últimas semanas 50 grados, ha pasado de menos 70 a menos 20. Eso es una barbaridad. ¿Eso qué hace? El frío que hay allí se expulsa hacia afuera y podéis ver que el flujo de la jet stream, que debería ser la línea roja, que es la normal, se ha producido en la línea naranja. ¿Y qué hace eso? Que algunas borrascas entren, si veis aquí, por la zona de España para arriba. Esto es Filomena. Eso es lo que lo produce. Y lo produce la ruptura de esa corriente de chorro aéreo que hay en las capas altas, que está, digamos, organizada, estructurada alrededor del Polo Norte. Si cambian las temperaturas en el Polo Norte, cambian las temperaturas en el mar. Por tanto, los idiotas que dicen que no hay cambio climático porque ha venido Filomena, pues que se pongan a estudiar un poquito más y sepan que precisamente Filomena es una consecuencia del cambio climático. Sabéis que yo ya tengo cierta edad, ¿eh? Cumplió 50 años, ya tengo cierta edad. Yo cuando tenía 20 años las borrascas no tenían nombre. Yo cuando tenía 30 años las borrascas no tenían nombre. Es que los huracanes no tenían nombre. Y ahora todos tienen nombre. ¿Por qué tienen nombre? Pues tienen nombre porque cuando pasan de una cierta cualidad se le pone nombre. Pues ahora todas tienen nombre. Y de hecho, la temporada de huracanes ha sido muy larga. Se les han acabado las letras del abecedario y han tenido que empezar por el alfabeto griego. Iota, kappa, no, alfa, beta, gamma, lambda. Se llegó a iota, a kappa y a lambda. O a kappa solo, no me acuerdo. O sea, es una cosa brutal lo que está pasando con eso. Y una de las consecuencias que podría tener el cambio climático es una consecuencia paradójica. Esto es lo que se llama el cinturón transportador del oceánico, ¿no? El cinturón transportador oceánico es el que transporta el agua fría y cálida por el océano. Y están todos los océanos conectados. Por ejemplo, las aguas frías del norte del Atlántico Norte son aguas frías y muy saladas que se hunden y arrastran los sedimentos del océano y los transportan a lo largo de todos los océanos, luego afloran en Asia, en el océano Pacífico, afloran, y ahí hay una cantidad de comida que no veáis, ¿no? Por tanto, por eso hay tanta vida, ¿no? Porque aflora toda esa corriente de agua fría, salada y rica en alimento, y esa corriente cálida, que es superficial, entonces se viene por aquí, recorriendo otra vez el océano Índico, que también tiene una reminiscencia de esas aguas profundas, y sube hacia el Caribe, y aquí se genera lo que se llama la corriente del Golfo, una corriente de agua cálida que evita que Europa se congele. Esta corriente es la que evita que Europa se congele.
Europa se debería congelar hasta los Pirineos si no estuviera esta corriente. Bien, no nos pilla, los españoles podemos estar tranquilos, solo es hasta los Pirineos. A vosotros, los catalanes, os pilla un poco más cerca. Llevad cuidado que como se corte la corriente del océano, nosotros aquí en Murcia, tranquilos. Si se congela hasta los Pirineos, aquí por lo menos tendremos algo más de fresquito y estaremos bien. Esta corriente, ¿cómo se puede frenar? Pues se puede frenar como en la película El día de mañana, porque Groenlandia se derrita. ¿Qué tiene Groenlandia? Un montón de agua dulce encima de la Tierra. Si se derrite ese agua, eleva el nivel del océano y diluye la cantidad de sal. Entonces, el cinturón transportador que hay aquí se frena. Y podría ser, este es el hecho paradójico, podría ser que el efecto del aumento de la temperatura y del cambio climático sea que Europa se congele. Pero la verdad es que no augura nada nuevo, que Europa se congele o que Europa se convierta en un erial. Nada bueno, ni una cosa ni la otra. Bueno, como suelen decir, me voy a dar un poco de prisa para no pasarnos de mucho más de una hora. Ahora mismo llevamos 50 minutos. Esta es la famosa copa de champán adaptada de la distribución de la riqueza mundial. Pues aquí la distribución del gasto, el consumo energético que hacen las distintas o las emisiones de CO2, el consumo energético, el gasto que hacen las personas por deciles. El 10% más rico del mundo produce el 50% de las emisiones. Cuando dicen el hombre es responsable del calentamiento, ¿el hombre qué hombre? El hombre español, el hombre americano, el hombre francés, la mujer francesa también, la mujer española, el alemán, el japonés, pero el de Uganda, el de Burundi, el de Uruguay, también produce el cambio climático. El hombre es el responsable, claro. Dentro del capitalismo es más fácil echarle la culpa al hombre que echarle la culpa al sistema económico. Siempre que habléis con un capitalista sabréis que la culpa la tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque la base del capitalismo es el calvinismo, y el calvinismo considera que el hombre es malo por naturaleza. Como el hombre es malo y pecador por naturaleza, todo lo que va a hacer lo va a hacer malo. Por eso necesita, al estilo hobbesiano, un gran látigo, el leviatán, que lo controle, ¿no? Porque como el hombre es malo, y ese leviatán es el capitalismo. El capitalismo, aprovechándose del egoísmo individual, genera un bien común que es la mano invisible del... Esto es mentira, pero es el mito que han construido, ¿no? Como veis, esto explica bastante bien quiénes son los responsables. ¿Cuál es el modo de vida responsable de esto? Esta crisis ecológica también nos lleva al problema del footprint, ¿no? La huella que dejamos, la huella ecológica que dejamos los seres humanos. Pero claro, como veis, en rojo están los que más consumen. En Qatar, 11,7 hectáreas por persona. La media es de 2,1 hectáreas de consumo de planeta, digamos, lo resumo así, consumo de planeta por persona. Esa es la media. Pero desde Estados Unidos, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, toda Europa, Rusia, consumimos entre 7 y 11 hectáreas. Para mantener nuestro modo de vida, consumimos 5 veces más que la media que sería aceptable. La biocapacidad está en 1,78. O sea, más de 1,78 no deberíamos, pero es que debería ser mucho menos. Si queremos en el futuro poder seguir viviendo en un planeta porque no tenemos más, en vez de seguir aumentando, ahora mismo estamos consumiendo planeta y medio, a ritmo de planeta, es decir, nos estamos comiendo el futuro. Al ritmo que vamos necesitaremos 2 planetas y medio, pero como es de estúpidos pensar que existen 2 planetas y medio, tendremos que reducir, solo reducir, no cabe otra. Este es muy interesante, este índice de 2007-2008 que relaciona el desarrollo humano y la huella que deja el ser humano. Fijaos que en la vertical tenemos el índice de desarrollo humano. Un desarrollo humano por encima de 0,8 es un buen desarrollo humano, ¿eh? A partir de 0,8 se considera un buen desarrollo humano. Y en la línea horizontal tenemos la huella ecológica. Una huella ecológica por encima de 2,1 no es sostenible para el planeta, incluso debería ser menor. Pues bien, los países que estén por encima con 0,8 viven muy bien, pues aquí tenéis Canadá, Australia, USA, España, todos estos, ¿no? También marcan Cuba, es muy curioso lo de Cuba, porque Cuba es el único país que supera el 0,8 y que no llega al 2,1. Es el único país.
por muy denigrado que esté, sin embargo es un país que respeta esto, no otras cosas a lo mejor no, pero esto, la relación entre desarrollo humano y huella ecológica lo respeta. Cualquier lugar que esté por aquí es un lugar aceptable. Oh, perdón, que se me ha ido. Cualquier lugar que esté por aquí. Desarrollo humano y menor impacto de huella. ¿Cómo lo hacemos? Pues esta es la cuestión que tendremos que plantearnos. Y esto nos lleva a la crisis económica y vamos a ir terminando. Esto lo he sacado de, conocéis a Thomas Piketty, ¿verdad? Thomas Piketty ha publicado 2 libros maravillosos, El capital en el siglo XXI y Capital e ideología. Este último me ha gustado incluso más que el primero, aunque no comparto, yo no soy socialdemócrata, él sí. Yo no creo en la socialdemocracia porque no es más que ponerle parches a ponerle tiritas, ¿no? Poner tiritas a la bestia hay que dominarla, no hay que ponerle tiritas, hay que intentar eliminarla si es posible. Pero bueno, su análisis sí me gusta mucho, ¿no? Y él tiene un montón de cuadros de estos que explican muy bien cómo ha funcionado en los últimos 120 años el capitalismo, porque el capitalismo es el único sistema que existe, ojo. Esto, cuando en algunos sitios, a veces cuando doy conferencias, suelo llevar una moneda de euro para cuando me hablen del comunismo les doy la moneda, ¿no? Porque, venga, para ti. Porque enseguida que criticas el capitalismo ya tienes que ser comunista. Comunista. Si no existe el comunismo. China, que es el país mejor capitalista de la Tierra, le llaman comunista, el país más capitalista, y es donde el capitalismo funciona perfectamente, porque está controlado, claro, está controlado por el Estado, perfectamente dentro de los parámetros capitalistas. A mí no me gusta, pero es el que mejor funciona, con menos crisis, con más producción, ¿no? Con más consumo, con más destrucción del planeta, el que mejor funciona. Aquí tenéis una gráfica que relaciona las desigualdades, les inégalités, ¿no? Las desigualdades sociales. Y podéis ver perfectamente cómo en el año 1900 hasta 1920 el 1%, el 10%, el decil superior de la población poseía el 50% de la riqueza. El 10% de la población poseía el 50% en Europa. En Estados Unidos el 45%, en Japón el 46-47%. Sin embargo, tras las guerras, lo que se produce es un descenso de la riqueza del decil superior. ¿Por qué? Porque aumentan los impuestos. Aumentan los impuestos y se reparte la riqueza. Aumenta la justicia y disminuye la desigualdad. Entre 1945 y 1980 tenemos los años dorados, lo que se llama los gloriosos 30 del capitalismo, ¿no? Cuando el capitalismo conjugó crecimiento económico y reducción de las desigualdades. Ese crecimiento económico y reducción de las desigualdades se truncó en 1980 y, como veis, en 1980 empiezan a subir otra vez la riqueza del decil superior, es decir, el 10% más rico vuelve a ser otra vez el que más cantidad de riqueza acumula. Esta vez es Estados Unidos el que está por encima, el 10% de la población estadounidense posee el 45% de la riqueza, mientras que en Japón el 10% tiene el 42%, no, el 45%, no, aquí estaría en el 48%, sí. Y en Europa un poco menos, porque en Europa llegamos al punto más bajo en 1980. 1980 es una fecha importante porque es la fecha en la que el neoliberalismo oficialmente llega al gobierno en Estados Unidos y en Gran Bretaña, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y empiezan a implementar las políticas neoliberales que implican destrucción de lo público, privatización absoluta y desregulación total del mercado. ¿Y para qué se hizo? Para volver a la situación de 1900, que los ricos sean mucho más ricos. El neoliberalismo no persigue otra cosa, hacer a los ricos mucho más ricos. Aquí tenéis el gráfico que explica la tasa de impuestos, la tasa superior de impuestos, el máximo de impuestos que se aplican en cada país. En 1900 no había impuestos a los ricos, la tasa marginal que se aplica a las rentas altas no existía. Luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empieza a aumentar antes de la Segunda Guerra Mundial y llega a tasas del 99%. Reíros vosotros de los impuestos de ahora. 99% a los ricos de impuestos en el Reino Unido. Se llega en Estados Unidos al 93%. Se llega en Francia al 70%. ¿Qué se conseguía con eso? Tener muchos recursos. ¿Recordáis lo que hemos visto antes? Esta tabla se relaciona con esta. Si hay más recursos que se detraen de los ricos, por tanto hay menos desigualdad y por tanto hay más reparto de la riqueza. ¿Hasta dónde llega eso? Qué curioso, 1980. En 1980
disminuyen los impuestos a los ricos y, por tanto, volvemos atrás, aumenta la riqueza de los ricos. Bueno, es que estamos hablando que estos son igualdades contables. La riqueza es 100, o se la lleva uno o se la lleva otro. O el gobierno se la deja a los ricos o el gobierno la reparte para que todos tengamos una parte de ese pastel. Aquí tenéis lo que se llama la curva del elefante de las desigualdades mundiales, ¿no? Y cómo el 1% de la población, ahora mismo el 1% de la población mundial, el 1%, 78 millones de habitantes, tienen el 27% de toda la riqueza. Toda la riqueza. Aquí podéis ver el centil superior, el 1%, y la propiedad. La propiedad, no solo la riqueza, también la propiedad, todo lo que sea propiedad. Pues vemos la misma curva. Hasta 1980 la propiedad del 1% es muy poca. Bueno, que el 1% tenga el 20% de la riqueza no está nada mal. Oye, deberían estar tranquilos y contentos. Pero ha ido aumentando esa cantidad de riqueza. Rusia probablemente es el lugar donde más, lo veis en negro, Rusia, es el lugar donde más concentración de propiedad hay por parte del 1%, pero en todos los países se ha dado esto. Esto es lo que nos dice Tomás Piketty en El Capital en el siglo XXI. Y aquí nos habla de las tres, la ley de hierro del capitalismo y las dos leyes fundamentales del capitalismo. La ley de hierro del capitalismo es que el rendimiento del capital, cuando es mayor que el crecimiento, eso produce desigualdad. R mayor que G, growth, igual a inequality, ¿no? Cuando el rendimiento del capital es superior al crecimiento, es que esto es una tautología. Si el rendimiento del capital es superior al crecimiento económico, hay desigualdad porque los ricos son más ricos. Esto tiene como dos leyes fundamentales, según Piketty. La primera es que el acervo de capital, alfas, es el acervo de capital, la cantidad de riqueza, lo resumo así, ¿no? que tiene el capital, es igual al rendimiento de capital por beta. Beta es la relación entre capital e ingreso. Lo explico con un ejemplo. En España, la relación capital-ingreso son 120.000, 20.000. 120.000 euros es el capital neto de las familias y 20.000 euros es el ingreso neto de las familias. La relación capital-ingreso es 120.000 entre 20.000, que son 6. La relación capital-ingreso en España son 6. Por tanto, el acervo de capital, cuánto aumenta el capital, cuánto tiene el capital, es una multiplicación entre la rentabilidad del capital, que es un 5%, y 6, que es la relación entre capital e ingreso. 5 por 6, 30. Es decir, el capital, los que tienen el capital, poseen el 30% de la riqueza de un país. Así lo explica, esta es una ley, para él es una ley fundamental. Y la segunda, dice, a más largo plazo, la relación capital-ingreso, beta, se expresa mejor con la siguiente fórmula. Beta es igual a la tasa de ahorro partido por el crecimiento. Si una tasa de ahorro alta y un crecimiento bajo, beta es más alto. Es decir, los ricos se hacen más ricos cuanto más tasa de ahorro hay, no cuanto más crecimiento hay. Ojo. El crecimiento por sí mismo, como el Papa Francisco lo ha dicho muy bien en Gaudium et Spes, Evangelii Gaudium, lo ha dicho muy bien el Papa Francisco, el crecimiento no asegura la justicia, porque esta idea del derrame, de que cuando los ricos son ricos se les derrama la riqueza y hacen más ricos o menos pobres a los pobres, eso es mentira, dice el Papa. Eso no se ha comprobado nunca. Y aquí tenéis cuáles son las causas. Lo dice Piketty, lo explica muy bien en ese libro maravilloso que se llama El Capital, que quiere ser una especie de El Capital de Marx, pero en el siglo XXI, con, digamos, una capa socialdemócrata. Yo creo que él le da una capa socialdemócrata. Eso implica que los ricos, esto es lo que más les ha fastidiado, ¿no?, a los capitalistas, que lo que hace Piketty en su libro es que demuestra que los ricos no son ricos por méritos propios, son ricos porque tienen riqueza, porque han acumulado riqueza. Eso es lo que les hace ricos, haber acumulado riqueza, no otra cosa, solo el haber acumulado riqueza. Hay un experimento, y cuento con esto para acabar, lo cuento. Hay un experimento en la Universidad de California que se ha hecho con estudiantes de la Universidad de California en donde les hacen jugar a dos al Monopoly. Juegan al Monopoly, pero tiran una moneda al aire. El que le salga cara va a tener una ventaja en el juego. Le van a dar el doble de dinero al inicio, va a tener dos tiradas por una del otro y cada vez que pase por la casilla de salida le van a dar el doble de dinero que al otro. Claro, ¿esto qué va a hacer? Lo lógico es que al que le ha salido cara, ¿qué va a hacer? Va a ir acumulando y acumulando y al final se va a quedar con todo. Pero lo más interesante del experimento es que aquella persona que por suerte le había caído la cara, acaba pensando y empieza a tener ya
se ve perfectamente en los vídeos del experimento, acaba teniendo como manifestaciones de mérito. No, esto yo es que soy más inteligente, soy más listo, a tú al fin y al cabo te fastidias porque, bueno, ¿qué vas a hacer si no puedes comprar esto? Te lo compro yo. ¿Os dais cuenta? La riqueza nos hace malos. La riqueza nos envilece. Por eso dice Jesús en el Evangelio que es más fácil que entre un camello en el rey, por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios, porque la riqueza nos envilece, no nos hace mejores personas. La pobreza sí nos hace mejores personas, porque nos hace compartir, nos hace ser humildes. La riqueza nos hace ser soberbios y engreídos, y ahí lo demuestran con eso. Simplemente porque me ha tocado la cara y me han dado más, tú te has hecho más rico porque tenías mejor punto de partida. Y si tienes mejor punto de partida, con los sistemas de organización del mundo conseguirás que eso funcione y te hagas más rico. Termino esta primera parte y dejo para después la segunda. Claro, no puede ser de otra manera con la famosa copa de champán ahora sí, de la distribución de la riqueza. Y como el 1% más rico, entonces eran 61 millones de individuos, ahora son unos 78 millones, poseen 3,5 billones, 3.500 millones de la riqueza. O sea, poseen más que 3.500 millones de personas. El 1% más rico tiene el 20% de la riqueza mundial. Y esta es hasta esto llega. Este es mi análisis de dónde estamos y, por tanto, de dónde tenemos que salir. Y ahora, si os parece bien, podemos... A ver, dejo de compartir, si os parece. Podemos hacer un receso, no sé... ¿Cómo? ¿A quién le tengo que preguntar? Creo que le tengo que preguntar Bueno, a Elvira, ¿no? O no sé. En principio la idea era hacer unos 15 minutos de descanso y también un poco de reflexión personal para después la segunda parte poder compartir. Pero mandas tú, Bernardo. O sea, sí, a mí me parece bien. Tomamos un cafetito y volvemos y, ¿no? Si os parece. Muy bien. Por mí sí, ¿eh? Perfecto, pues tomamos un cafetito, vamos a la SEO un momento y en 10 minutos o 12 o como queráis, ¿no? Yo estoy aquí. Vale. Un cuarto Voy de a hora. acercarme un momento a sacarme un café. Un cuarto de hora, un poco de... Vale, pues hay 35. Perfecto, a 35 estamos todos aquí. Venga, hasta ahora. Vale, hasta luego, Dios.